El ascensor del edificio Balcázar se deslizaba silenciosamente hacia la planta 42, donde residía el poder absoluto de una de las firmas de inversión más influyentes de Europa. Adriana Beltrán ajustó su blazer azul marino mientras observaba los números ascender en la pantalla digital. 4 años. 4 años trabajando como asistente ejecutiva del hombre más inalcanzable de Barcelona, y aún sentía esa mezcla de respeto y resignación cada mañana. Las puertas se abrieron revelando el elegante lobby de mármol travertino y cristal, donde el logo dorado de Balcázar Group brillaba bajo las luces LED. Adriana caminó con paso firme hacia su escritorio, una isla de organización perfecta situada estratégicamente frente a las puertas de nogal que protegían el santuario de Arturo Balcázar. «Buenos días, Adriana». La voz de Lucía, la recepcionista principal, la saludó con una sonrisa genuina. «Buenos días, Lucía. ¿Llegó temprano el señor Balcázar?» «Como siempre. Está en la sala de conferencias revisando los reportes asiáticos». Adriana asintió y encendió su computadora. La rutina era matemática: revisar la agenda, preparar los documentos prioritarios, confirmar las videoconferencias internacionales y asegurar que cada detalle del día transcurriera sin contratiempos. Era invisible, pero indispensable. Una paradoja que había aprendido a aceptar con dignidad silenciosa. El teléfono sonó exactamente a las 8:15 am. «Adriana, necesito el análisis de Zúrich en mi escritorio en 5 minutos y cancela la reunión con Morrison, adelanta la de Frankfurt 1 hora». La voz de Arturo era firme, directa, desprovista de cualquier calidez. No había «por favor», no había «gracias». Solo órdenes precisas dictadas por un hombre que había convertido la eficiencia en religión. «Enseguida, señor Balcázar». Colgó y suspiró brevemente. Adriana conocía cada inflexión de esa voz, cada silencio cargado de significado, cada cambio sutil en el tono que indicaba si los mercados habían abierto bien o mal. Podía predecir sus humores con una precisión que a veces la asustaba. Tomó los documentos necesarios y se dirigió hacia la oficina. Llamó 2 veces y esperó el «adelante» antes de entrar. Arturo Balcázar estaba de pie frente al ventanal panorámico que ofrecía una vista espectacular de Barcelona. Su silueta recortada contra el cielo matutino creaba una imagen imponente. Alto, de hombros anchos, bajo un traje gris carbón perfectamente confeccionado, cabello negro peinado hacia atrás con algunas hebras plateadas que le daban un aire distinguido a sus 41 años. «Los documentos de Zúrich», anunció Adriana, colocándolos sobre el escritorio de caoba. Él se giró brevemente. Sus ojos oscuros la escanearon por una fracción de segundo antes de centrarse en los papeles. Para Arturo ella era funcional, un engranaje bien aceitado en su máquina perfecta de hacer dinero. «La reunión con Frankfurt, ¿la confirmaste para las 10? «Sí, señor. También preparé las proyecciones trimestrales que solicitó ayer». Arturo asintió sin mirarla, ya absorto en los números. Adriana permaneció inmóvil por un momento, estudiando su perfil concentrado. Se preguntó, como tantas otras veces, qué pensaba realmente, qué sentía detrás de esa coraza de control absoluto. «¿Algo más?», preguntó él notando su presencia persistente. «No, señor». Adriana se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Arturo». Era la primera vez en 4 años que lo llamaba por su nombre en lugar de «señor Balcázar». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Disculpa?» «Nada. Olvídelo». Salió rápidamente, con el corazón acelerado por su propio atrevimiento. El resto del día transcurrió en su ritmo habitual: llamadas internacionales, revisión de contratos, coordinación de viajes de negocios. Pero algo había cambiado en el aire. Adriana se sentía inquieta, como si hubiera cruzado una línea invisible. A las 6 de la tarde, cuando el edificio comenzaba a vaciarse, Adriana organizó su escritorio. Arturo seguía en su oficina. Probablemente permanecería hasta tarde como siempre. Era un hombre casado con su trabajo, divorciado de cualquier vida personal que pudiera distraerlo de sus objetivos. Tomó su bolso y se dirigió al ascensor. Al pasar frente a su oficina, pudo ver su silueta otra vez contra el ventanal, como una estatua solitaria en un museo de ambiciones cumplidas. En el metro camino a su apartamento en el barrio de Gracia, Adriana reflexionó sobre su vida. 29 años, soltera, viviendo en función de los horarios y necesidades de un hombre que apenas registraba su existencia
más allá de su utilidad profesional. Su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Paloma. ¿Vienes a tomar algo? Hace semanas que no te veo. Adriana sonrió por primera vez en el día. Tal vez era hora de recordar que tenía una vida propia, más allá de los muros dorados de Balcázar Group. Claro, ¿dónde nos vemos? Mientras el metro se deslizaba por los túneles de Barcelona, Adriana no sabía que al día siguiente todo comenzaría a cambiar. Que una fotografía simple, un momento de felicidad casual, desataría una tormenta en el corazón blindado del hombre más poderoso de la ciudad. Por ahora, solo quería ser Adriana Beltrán, la mujer, no la asistente invisible. El café Mudanzas en el Born bullía con la energía típica de un viernes por la tarde. Adriana llegó 15 minutos tarde, algo inusual en alguien acostumbrada a la puntualidad militar que exigía su trabajo. Paloma ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, hojeando una revista de moda. «Por fin pensé que te habías arrepentido», bromeó Paloma, levantándose para abrazarla. «Perdón, Arturo decidió prolongar una videoconferencia con Tokio justo cuando iba a salir». «Siempre Arturo», murmuró Paloma con una sonrisa conocedora. «Un día vas a darte cuenta de que tienes derecho a una vida propia, ¿sabes?». Adriana se sentó y pidió un cortado. Mientras charlaban sobre trivialidades, sus ojos vagaron por el local. Era uno de esos lugares bohemios que Arturo probablemente consideraría poco serio, con sus paredes llenas de carteles vintage y mesas desparejadas que creaban un ambiente acogedor. «Adriana», la voz masculina la sobresaltó. Al girarse, vio una sonrisa familiar que no había visto en años. «¿Nicolás? Dios mío, ¿qué haces aquí?». Nicolás Herrera se acercó con los brazos abiertos. Era el mismo chico del barrio que solía acompañarla a casa después del instituto, solo que ahora era un hombre de 30 años con ojos amables y una barba cuidada que le daba un aire maduro. «Trabajo cerca, en una agencia de publicidad. No puedo creer que seas tú. Sigues igual de guapa». Adriana se sonrojó mientras se levantaba para abrazarlo. Paloma observaba la escena con curiosidad divertida. «Paloma, te presento a Nicolás, mi compañero de travesuras en Sans. Nicolás, mi mejor amiga Paloma». «El famoso Nicolás», dijo Paloma con una sonrisa pícara. «Adriana me contó que era su primer amor platónico». «¡Paloma!». Adriana la fulminó con la mirada mientras Nicolás reía. «Yo también tenía una crisis terrible de adolescente enamorado», confesó él. «¿Te acuerdas cuando intenté escribirte una canción y sonaba horrible?». Los tres rieron. Por primera vez en meses, Adriana se sintió ligera, desconectada del mundo de cifras y protocolos que habitaba cada día. «Siéntate con nosotras», invitó Paloma. Adriana necesita recordar que existe vida más allá de su oficina. Durante la siguiente hora, los tres charlaron como viejos amigos. Nicolás les contó sobre su trabajo creando campañas para pequeñas empresas locales, su pasión por la fotografía de fin de semana y cómo había vuelto a Barcelona después de estudiar en Madrid. «¿Y tú?», le preguntó a Adriana. «¿Sigues siendo la chica más organizada del mundo?». «Trabajo como asistente ejecutiva en una empresa de inversiones. No es muy emocionante». «No seas modesta», intervino Paloma. «Prácticamente dirige la vida del CEO más importante de Barcelona». Nicolás alzó las cejas, impresionado. «Suena importante». «Es solo trabajo», zanjó Adriana, incómoda con la atención. Cuando llegó el momento de despedirse, Nicolás insistió en tomarse una foto juntos. «Para el recuerdo», dijo sacando su teléfono. «No puedo creer que después de tantos años nos hayamos reencontrado así». Se colocó al lado de Adriana, quien sonrió naturalmente mientras él extendía el brazo para capturar el momento. Era una sonrisa genuina, relajada, completamente diferente a la expresión controlada que mantenía en la oficina. «¿Me das tu número?». «Me encantaría que sigamos en contacto», pidió Nicolás. Adriana dudó por un segundo. En su mundo ordenado no solía mezclar el pasado con el presente, pero algo en la calidez de Nicolás la convenció. Claro, esa noche, en su apartamento de techos altos en Gracia, Adriana se sirvió una copa de vino y se conectó a Instagram. Hacía semanas que no publicaba nada. Revisó la foto que Nicolás le había enviado y sonrió al ver su propia expresión. Se veía feliz, libre. Sin pensarlo demasiado, subió la imagen con un texto simple. «Reencuentros que alegran el alma. Algunos amigos son para siempre». Los primeros likes llegaron inmediatamente. Paloma comentó con emojis de corazones.
Algunos compañeros de la universidad que seguía reaccionaron con mensajes cariñosos. Adriana cerró la aplicación y se preparó para dormir, sin imaginar que a pocos kilómetros de distancia, en un ático de lujo en diagonal, Arturo Balcázar acababa de terminar de revisar unos contratos y había decidido por primera vez en años echar un vistazo a las redes sociales. El lunes llegó con su rutina habitual, pero Adriana notó algo diferente en el ambiente. Arturo parecía más tenso de lo normal. Sus respuestas eran más cortantes y en varias ocasiones la pilló observándola con una intensidad que la desconcertó. Durante la reunión matutina con los directores de área, Adriana tomaba notas cuando sintió su mirada fija en ella. Al levantar la vista, Arturo desvió la atención inmediatamente hacia los gráficos de rendimiento. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Lucía durante el descanso. El jefe parece extraño hoy. No lo sé. Tal vez sea el estrés por el cierre del trimestre, pero Adriana tenía la sensación de que algo había cambiado. Era como si una corriente subterránea hubiera comenzado a moverse, alterando la quietud de su mundo perfectamente ordenado. Lo que no sabía era que Arturo había pasado el fin de semana entero pensando en una simple fotografía, en una sonrisa que nunca había visto en su oficina. En la pregunta que lo atormentaba, ¿quién era el hombre que había logrado arrancar esa expresión de felicidad pura del rostro de su asistente? Por primera vez en 4 años, Arturo Balcázar se había dado cuenta de que no sabía nada sobre la vida de Adriana Beltrán fuera de esas 4 paredes. Era viernes por la noche, cuando Arturo decidió revisar Instagram por primera vez en años. Lo había descargado esa misma tarde, en un impulso que no conseguía explicar, después de escuchar a 2 empleados comentar sobre las redes sociales durante el almuerzo. Adriana Beltrán, escribió en el buscador. Cuando apareció su perfil, sintió una extraña satisfacción al encontrarla. Adriana era reservada con su privacidad, pero su cuenta estaba abierta. Las primeras fotos eran paisajes de Barcelona, algunas comidas en restaurantes modestos, libros sobre mesas de café. Entonces vio la foto más reciente. El mundo se detuvo. Adriana sonreía con una luminosidad que jamás había visto, una sonrisa genuina, libre, radiante. Estaba al lado de un hombre moreno, atractivo, que la miraba con una familiaridad que hizo que algo explosivo se desatara en el pecho de Arturo. Reencuentros que alegran el alma. Algunos amigos son para siempre. Leyó el texto 1, 2, 3 veces. Los comentarios eran peor. Corazones, felicitaciones, alguien preguntando cuándo la boda como broma, pero lo que lo destruyó completamente fue la respuesta de Adriana a ese comentario. Dios, Paloma, ¿qué cosas dices? Un emoji riéndose, como si la idea la divirtiera, no la molestara. Arturo arrojó el teléfono contra la pared de cristal de su ático. El dispositivo se estrelló con un crujido seco, la pantalla fragmentándose en 1000 pedazos que cayeron al suelo de mármol. Se quedó inmóvil mirando los restos, respirando agitadamente. ¿Qué acababa de hacer? Él no era impulsivo, él no perdía el control, él no... Pero la imagen seguía ardiendo en su retina. Adriana sonriendo para otro hombre, Adriana feliz, Adriana siendo libre y espontánea para alguien que no era él. Caminó hasta su bar privado y se sirvió un whisky doble, luego otro y otro. ¿Cuándo había comenzado a importarle tanto una empleada? ¿Cuándo había empezado a notar el color exacto de sus ojos, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, el sonido suave de su risa cuando hablaba por teléfono con proveedores? ¿Y quién demonios era ese hombre? El lunes por la mañana, Arturo llegó a la oficina con una resaca emocional que lo tenía al borde del colapso. Había pasado el fin de semana entero obsesionado con esa fotografía, analizando cada detalle hasta memorizarla. Cuando Adriana entró a su oficina con los documentos matutinos, él la observó con una intensidad nueva. ¿Por qué nunca sonreía así en el trabajo? ¿Por qué con él siempre era profesional, contenida, distante? Los reportes de Tokio, anunció ella, colocándolos sobre su escritorio. ¿Quién es Nicolás? Las palabras salieron como una bofetada. Adriana se quedó helada. ¿Perdón? Nicolás Herrera, ¿quién es? Adriana palideció. ¿Cómo sabía ese nombre? No entiendo de qué me habla, señor Balcázar. No me mientas, gritó Arturo, poniéndose de pie bruscamente. Su silla giratoria se deslizó hacia atrás y golpeó la estantería. Vi la foto, vi tu sonrisa. ¿Quién es ese hombre? Adriana retrocedió, asustada por la explosión.
En 4 años nunca había visto a Arturo así, descontrolado, vulnerable, casi enloquecido. Usted ha estado revisando mis redes sociales. Responde a mi pregunta. No tengo por qué responderle nada sobre mi vida privada. Arturo se acercó a ella, sus ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y rabia que la dejó sin aliento. Durante 4 años has estado aquí todos los días, puntual, perfecta, leal. Pensé que eras solo mía. ¿Suya? La voz de Adriana se quebró. Yo no soy propiedad de nadie, mucho menos suya. ¿Lo amas? La pregunta salió como un rugido ahogado. Arturo tenía las manos temblorosas, el cabello despeinado, completamente fuera de sí. Eso no le importa. Dime si lo amas. ¡Basta!, gritó Adriana con lágrimas amenazando con salir. ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo se dio cuenta de lo que había hecho, de cómo se había comportado. Vio el miedo en los ojos de Adriana, la confusión, la traición. Adriana, No. Ella levantó una mano temblorosa. Durante 4 años he sido invisible para usted, y ahora que ve una foto mía siendo feliz con un amigo, explota como un loco celoso. Amigo, susurró él. Sí, amigo. Nicolás es mi amigo de la infancia, pero aunque fuera mi novio, mi prometido o mi marido, usted no tiene ningún derecho a gritarme así. Arturo se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado toda la energía de golpe. Dios mío, ¿qué he hecho? Ha demostrado quién es realmente, respondió Adriana secándose una lágrima que había logrado escapar. Un hombre que cree que puede controlar todo y a todos. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Adriana, espera. No, esta vez no. Necesito tiempo para decidir si puedo seguir trabajando para alguien que me trata como su posesión. La puerta se cerró tras ella con un eco definitivo, dejando a Arturo solo con las ruinas de su autocontrol y la terrible comprensión de que acababa de destruir la única relación que realmente importaba en su vida. El apartamento de Adriana nunca había sentido tan silencioso. Desde las ventanas de su sala podía ver el bullicio del mercado de Gracia, las familias paseando por las calles empedradas, la vida normal que durante años había observado como espectadora mientras su existencia giraba alrededor de los horarios de Arturo Balcázar. Se sirvió una taza de té con manos aún temblorosas y se acurrucó en el sofá con una manta. Las palabras de Arturo del viernes seguían resonando en su mente. Pensé que era solo mía. La intensidad en sus ojos, la desesperación en su voz, la forma en que había gritado. Nunca había visto a nadie perder el control de esa manera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nicolás. ¿Cómo va tu semana? Me alegró mucho verte el otro día. ¿Te apetece almorzar el domingo? Adriana sonrió. Qué diferente era recibir un mensaje de alguien que la valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por él. Me encantaría. ¿Conoces algún sitio tranquilo? Al otro lado de Barcelona, en su ático minimalista de la Diagonal, Arturo caminaba como un león enjaulado. Las ventanas panorámicas que normalmente le daban sensación de control sobre la ciudad, ahora lo hacían sentir aislado, suspendido en una torre de cristal y acero que de repente le parecía una prisión dorada. Había intentado trabajar, revisar los informes del viernes, planificar la estrategia de la próxima semana, pero por primera vez en su vida adulta, los números no conseguían capturar su atención. Su mente regresaba obsesivamente a la escena en su oficina, sus propios gritos, la cara de shock de Adriana, la forma en que había retrocedido cuando él perdió el control. ¿En qué se había convertido? ¿Cuándo había comenzado a importarle tanto una empleada que había explotado como un loco? Tomó su copa de whisky y se dirigió a la terraza. Barcelona se extendía bajo las luces nocturnas del sábado, pero todo le parecía vacío. Sacó su teléfono y, sin pensarlo, abrió Instagram otra vez. La foto seguía ahí, Nicolás y Adriana sonriendo con esa intimidad natural que sugería años de historia compartida. Los comentarios habían aumentado. Amigos felicitándola por el reencuentro, preguntando cuándo era la boda como broma, emojis de corazones que lo ponían enfermo. Arturo cerró la aplicación bruscamente. ¿En qué se había convertido? Un multimillonario de 41 años espiando las redes sociales como un adolescente inseguro. El domingo por la mañana, Adriana se arregló con especial cuidado. Eligió un vestido floral ligero que nunca usaría en la oficina, se dejó el cabello suelto
y se maquilló sutilmente. Al mirarse al espejo, reconoció a la mujer de la fotografía, relajada, femenina, libre. Nicolás la esperaba en un pequeño restaurante en El Born, el mismo barrio donde se habían reencontrado. Cuando la vio llegar, se levantó con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Estás preciosa», le dijo, besándola en ambas mejillas. «Gracias. Tú también tienes buen aspecto». Pidieron paella para dos y se sentaron en la terraza. La conversación fluyó como si los años no hubieran pasado. Nicolás le contó sobre sus proyectos creativos, sus viajes por Europa fotografiando arquitectura gótica, sus planes de abrir su propia agencia. «¿Y tú?», preguntó él sirviendo más sangría. «¿Eres feliz con tu trabajo?». Adriana titubeó. Durante años había respondido automáticamente que sí, que trabajar en Balcázar Group era una oportunidad privilegiada, pero ahora, en este ambiente relajado, con alguien que la conocía desde antes de convertirse en la asistente perfecta, la verdad emergió. «No lo sé. Creía que sí, pero últimamente me siento invisible, como si fuera parte del mobiliario. Eso no suena a la Adriana que yo conocía. Tú siempre fuiste valiente, independiente. ¿De verdad? A veces siento que perdí esa versión de mí misma». Nicolás extendió su mano y cubrió la de ella sobre la mesa. «Las personas que amamos no desaparecen, solo a veces necesitan que las recordemos quiénes son». El gesto fue cariñoso, fraternal, pero para cualquier observador casual habría parecido romántico. Y efectivamente, desde una mesa en la esquina, alguien los observaba. Arturo había salido a caminar sin rumbo, algo completamente fuera de carácter en él. Sus pasos lo habían llevado inconscientemente hacia El Born, como si una fuerza magnética lo atrajera hacia el lugar donde había comenzado todo. Cuando los vio, el mundo se detuvo. Adriana reía, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, exponiendo la elegante línea de su cuello. Nicolás la miraba con adoración evidente, y sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Un dolor físico, punzante, atravesó el pecho de Arturo. Era algo que nunca había experimentado: los celos en estado puro, la posesividad irracional, el pánico de perder algo que nunca había valorado hasta ese momento. Se alejó rápidamente antes de que pudieran verlo. En el taxi de regreso a casa, su mente trabajaba frenéticamente. No podía perderla. No así, no a manos de alguien que había estado ahí primero, que la conocía mejor, que podía ofrecerle la felicidad genuina que él ni siquiera sabía que existía. Esa noche, mientras Adriana se preparaba para la cama después del día más relajado que había tenido en años, su teléfono sonó. El nombre Arturo Balcázar apareció en la pantalla. Dudó antes de contestar. ¿Qué podía querer un domingo por la noche? «Diga». «Adriana». Su voz sonaba ronca, quebrada. «Necesito verte mañana. Necesito disculparme. Señor Balcázar, es domingo. Y después de lo que pasó el viernes, lo sé. Sé que me comporté como un loco. No tengo excusa para haberte gritado así». Su voz se quebró. «Por favor, dame una oportunidad de explicarte lo que me está pasando». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Adriana sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. «¿Personal? Por favor, dame una oportunidad de explicarte». Por primera vez en 4 años, Arturo Balcázar le había dicho «por favor» a alguien. Y por primera vez en su vida, sonaba como si dependiera de la respuesta de otra persona. «Está bien», susurró Adriana, «pero en mi territorio, en el café donde nos conocimos». «¿Dónde nos conocimos?» «El Mudanzas, a las 8 de la mañana». Colgó sin esperar respuesta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de su apartamento. Al otro lado de la ciudad, Arturo se quedó mirando el teléfono en sus manos, sabiendo que las próximas 12 horas serían las más largas de su vida. El café Mudanzas a las 8 de la mañana de un lunes tenía un ambiente completamente diferente al del viernes por la tarde. Los bohemios nocturnos habían sido reemplazados por profesionales apurados tomando café para llevar y estudiantes universitarios aprovechando las primeras horas del día para estudiar. Adriana llegó puntual, como siempre. Había elegido cuidadosamente su atuendo: unos pantalones negros elegantes, una blusa blanca y una chaqueta de punto. Profesional pero no sumisa. Estaba nerviosa, pero decidida a mantener el control de la situación. Arturo ya estaba allí. Lo vio antes de que él la notara, sentado en una mesa del fondo,
revisando obsesivamente su teléfono. Llevaba unos vaqueros oscuros y un suéter azul marino, sin corbata. Era la primera vez que lo veía vestido de manera casual y se sorprendió al comprobar lo diferente que se veía. Más joven, más accesible, más humano. Cuando levantó la vista y la vio acercarse, se puso de pie inmediatamente. Había bolsas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido. Adriana, gracias por venir. Buenos días, señor Balcázar. Arturo, la corrigió suavemente. Aquí soy solo Arturo. Se sentaron en silencio mientras ella pedía un cortado. Él ya tenía una taza de café negro, apenas tocada. Habla, dijo Adriana, directa al grano, pero había cautela en su voz. Arturo respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Primero necesito disculparme. Lo que hice el viernes, gritarte, perder el control así, no tienes idea de lo avergonzado que estoy. Adriana lo miró en silencio, esperando. Nunca había perdido el control de esa manera. No soy una persona que grita. No sé qué me pasó. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Adriana, su voz más suave pero aún guardada. Porque vi la foto. Se detuvo, luchando con palabras que nunca había tenido que pronunciar. Y algo se rompió dentro de mí. ¿Qué foto? En Instagram. Tú y Nicolás. Adriana lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que todo esto es porque subí una foto con un amigo? No es solo la foto, es... Se pasó las manos por el cabello. Es lo que sentí al verla. ¿Y qué sentiste? Arturo la miró directamente a los ojos por primera vez. Sus defensas estaban completamente bajas. Celos, rabia, pánico. La honestidad brutal de su confesión la desarmó. Durante 4 años había fantaseado con un momento de vulnerabilidad de su parte, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía qué sentir. ¿Por qué?, susurró. Porque en esa foto eras tú, la verdadera tú. Sonreías de una manera que nunca habías sonreído en la oficina. Parecías libre, feliz. Y me di cuenta de que en 4 años nunca había visto esa versión de ti, porque nunca te molestaste en buscarla. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente. Lo sé, y es lo que más me atormenta. Adriana tomó un sorbo de su cortado, necesitando tiempo para procesar. El hombre sentado frente a ella era irreconocible, vulnerable, perdido, completamente diferente al CEO todopoderoso que conocía. ¿Sabes lo que es ser invisible, Arturo?, preguntó finalmente. ¿Sabes lo que es trabajar al lado de alguien durante años, conocer sus horarios mejor que los tuyos, anticipar sus necesidades, preocuparte por su bienestar y que esa persona te trate como si fueras un objeto? Cada palabra era como una bofetada. Arturo cerró los ojos asimilando el impacto. Durante 4 años, continuó Adriana, su voz temblando ligeramente, he estado enamorada de un fantasma, de la idea de quién podría ser si me vieras realmente, pero tú nunca me viste. Y cuando finalmente reaccionas, es gritándome como si fuera tu propiedad. Me asustaste, Arturo. Enamorada. Las palabras salieron como un susurro ahogado. Adriana se sonrojó, dándose cuenta de lo que acababa de confesar, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Sí, patéticamente, dolorosamente enamorada, de alguien que no me conoce, que no sabe mi comida favorita, que nunca me ha preguntado cómo estoy realmente, que no sabe que leo novelas románticas los domingos o que me gusta caminar por el parque de la Ciutadella cuando estoy triste. Arturo la escuchaba con una mezcla de asombro y horror. Cada detalle que mencionaba era un recordatorio de su ceguera emocional. Adriana, yo... No, levantó la mano. Ahora me toca a mí hablar. ¿Sabes qué me dolió más? Que tuvieras que verme con otro hombre para darte cuenta de que soy una mujer, que necesitaras sentir que me estabas perdiendo para considerar que tal vez valía la pena tenerme. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. No iba a llorar frente a él, no de nuevo. Durante 4 años esperé que me vieras, que me valoraras, que notaras cuando llegaba temprano o me quedaba tarde. Esperé que te dieras cuenta de que me importabas más de lo que debería importarme cualquier jefe. ¿Y ahora?, preguntó él, con voz apenas audible. Ahora me doy cuenta de que merezco más que migajas de atención. Merezco a alguien que me vea desde el primer día, no desde el momento en que le conviene. Arturo se inclinó hacia adelante, desesperado. Tienes razón. En todo, he sido un idiota ciego, egoísta, un cobarde emocional. Pero no puedo cambiar el pasado.
Solo puedo pedirte que me dejes intentar arreglar el futuro. ¿Y qué futuro es ese, Arturo? ¿En el que me conviertes en tu proyecto de caridad? ¿En el que intentas compensar 4 años de indiferencia con atención forzada? ¿En el que aprendo a amarte como mereces ser amada? La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Adriana sintió que el mundo se detenía. ¿Amar?, susurró. ¿Sabes siquiera lo que significa esa palabra? No, admitió él. Nunca lo supe, hasta que vi esa foto y me di cuenta de que llevaba años viviendo solo con la mitad de mí mismo. La mitad que hace dinero, que cierra tratos, que construye imperios, pero la mitad que siente, que necesita, que ama, esa parte la había enterrado tanto que pensé que no existía. Se acercó más, sus ojos suplicantes, hasta que te vi sonreír para otro hombre y sentí como si me estuvieran arrancando algo vital del pecho. Entonces supe que esa parte de mí no solo existía, sino que te pertenecía a ti. Probablemente siempre te ha pertenecido. Adriana lo miró durante largos segundos, viendo por primera vez al hombre detrás de la máscara de poder, vulnerable, imperfecto, real. Es demasiado tarde, Arturo, dijo finalmente poniéndose de pie. Algunas ventanas se cierran para siempre. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, se detuvo sin girarse. Aunque tal vez, su voz era apenas un murmullo. Tal vez merezca escuchar cómo planeas demostrarme que esta vez es diferente. Durante los siguientes días, Adriana notó que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de la oficina. Arturo no había mencionado su conversación del lunes, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era como si estuviera pidiendo perdón con cada gesto. El martes por la mañana, cuando llegó a su escritorio, encontró una taza de cortado humeante esperándola. Exactamente como le gustaba, con una pizca de canela y la leche perfectamente espumada. Miró hacia la oficina de Arturo, quien estaba al teléfono, aparentemente concentrado en una llamada de negocios. Cuando sus ojos se cruzaron a través del cristal, él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi tímido. ¿Desde cuándo el jefe trae café a los empleados?, murmuró Lucía, pasando junto a su escritorio. No lo sé, respondió Adriana, tomando un sorbo. Estaba perfecto. A media mañana el intercom sonó. Adriana, ¿podrías venir un momento? Cuando entró en su oficina, Arturo estaba revisando unos documentos, pero había algo diferente en su postura, menos rígida, más abierta. Quería preguntarte si te parece bien que cambiemos la reunión de las 3. Sé que normalmente almuerzas a esa hora. Adriana lo miró sorprendida. Durante 4 años había comido sándwiches en su escritorio entre reuniones, adaptándose completamente a su horario sin que él jamás lo notara. ¿Cómo sabías que almuerzo a las 3? He estado prestando atención. La simplicidad de su respuesta la desconcertó. Parte de ella quería mantener las defensas altas después de lo que había pasado el viernes, pero esos pequeños detalles estaban creando grietas en su determinación de mantenerse distante. Está bien cambiarla, murmuró. Durante el almuerzo, Adriana bajó a la cafetería del edificio y se sorprendió al encontrar a Arturo en la cola, pidiendo un sándwich. En 4 años, nunca lo había visto comer fuera de su oficina. Sus comidas siempre eran reuniones de trabajo en restaurantes elegantes o comida entregada por servicios de catering de lujo. Él la vio y vaciló por un momento antes de acercarse. ¿Te molesta así?, señaló hacia una mesa libre. Adriana asintió, incapaz de negarse. Se sentaron en silencio incómodo hasta que él habló. ¿Qué estás leyendo? Adriana miró el libro que había dejado sobre la mesa. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es mi tercera vez leyéndolo. Me gusta releerlo cada pocos años. Encuentro cosas nuevas cada vez. ¿De qué trata? La pregunta era genuina, sin el tono condescendiente que habría esperado. Adriana dudó. Después comenzó a explicar la historia de los Buendía, la soledad de los personajes, la magia que se filtraba en lo cotidiano. Arturo la escuchaba con una atención que nunca había experimentado de su parte. No revisaba su teléfono, no miraba hacia otro lado, no mostraba signos de impaciencia. La miraba a ella. Realmente la escuchaba. «Suena fascinante», dijo cuando terminó. «¿Me lo prestarías? ¿Lees ficción?» «No, nunca. Pero me gustaría entender qué te gusta». Esa tarde, mientras Arturo estaba en una reunión con inversionistas japoneses, Adriana recibió una llamada del florista del edificio. «Señorita Beltrán»,
Tengo una entrega para usted. Debe ser un error. Yo no he pedido nada. No, está dirigido específicamente a usted. ¿Puedo subir? Minutos después, el florista apareció con un ramo pequeño pero exquisito. No rosas rojas cliché, sino flores silvestres catalanas. Lavanda, romero, tomillo. Flores que olían a campo, a libertad, a los paseos que solía dar por las afueras de Barcelona los fines de semana. La tarjeta decía, para alguien que merece ser vista. Adriana sintió que algo se removía en su pecho. No eran flores costosas o llamativas destinadas a impresionar. Eran flores que requerían conocimiento, atención, la comprensión de que ella era alguien que apreciaba la belleza simple y auténtica. ¿De un admirador secreto?, preguntó Lucía, curiosa. Algo así, murmuró Adriana, inhalando el aroma fresco. El miércoles, Arturo hizo algo que la dejó completamente descolocada. Canceló una reunión importante con un cliente potencial de Dubái, porque se dio cuenta de que era el cumpleaños de Adriana. Pero señor, llevamos meses preparando esta presentación, protestó Miguel, el director de cuentas internacionales. Y la haremos mañana. Hoy es día libre para todo el equipo. Adriana lo escuchó desde su escritorio, incrédula. Había mencionado su cumpleaños en una conversación casual con Lucía, sin imaginar que él estaba prestando atención. Cuando salieron del edificio esa tarde, Arturo la alcanzó en la puerta. ¿Tienes planes para celebrar? Nada especial. Cena con Paloma, probablemente. ¿Te gustaría que te acompañe a algún lugar que realmente te guste? No algún sitio que yo elegiría, sino donde tú serías feliz. Adriana lo estudió. Había algo diferente en él, una humildad que nunca había visto. No era el CEO omnipotente dando órdenes, sino un hombre que genuinamente quería hacer algo que la hiciera feliz. Hay un sitio, dijo lentamente, pero no es elegante. Es un bar de tapas en Gracia donde van estudiantes y artistas. Probablemente no te gustará. Me gustará si es importante para ti. Esa noche, Arturo Balcázar, un hombre acostumbrado a reservas en los mejores restaurantes de Barcelona, se encontró sentado en un taburete de madera en el bar Canigó, compartiendo patatas bravas y jamón ibérico, mientras una guitarra española sonaba de fondo, y para sorpresa de ambos, parecía completamente a gusto. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó observando a Adriana relajarse con cada copa de Rioja. Vine aquí durante mis primeros meses trabajando contigo. Estaba tan estresada que necesitaba un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo yo. ¿Estresada por qué? Por ti, admitió sin pensarlo. Luego se sonrojó. Por no decepcionar, por estar a la altura, por ser perfecta todo el tiempo. Arturo dejó su copa y la miró directamente. Nunca necesitaste ser perfecta para mí, Adriana. Ya eras más de lo que merecía. En la luz tenue del bar, con el ruido de las conversaciones a su alrededor y el aroma del jamón y el vino llenando el aire, Adriana sintió por primera vez que tal vez, solo tal vez, el hombre sentado frente a ella estaba comenzando a verla realmente. Pero una parte de ella seguía recordando sus gritos del viernes, preguntándose si esta transformación era genuina o simplemente el miedo a perder lo que nunca había valorado. ¿Y qué pasaría la próxima vez que se sintiera amenazado? Los gestos de Arturo durante la semana habían sido constantes. Flores frescas en su escritorio cada mañana, café perfecto, pequeñas atenciones que demostraban que finalmente la estaba viendo. Pero Adriana seguía sintiéndose como si caminara sobre cristales rotos, esperando el momento en que la máscara de control volviera a resquebrajarse. El viernes por la tarde, mientras organizaba los documentos para el fin de semana, su teléfono vibró con un mensaje de Nicolás. ¿Te apetece ir al mercado de arte de Born mañana? Hay una exposición de fotografía que me gustaría que vieras. Como la experta en arte que eras en el instituto, Adriana sonrió. Había olvidado que Nicolás recordaba su antigua pasión por la fotografía, esa afición que había abandonado cuando comenzó a trabajar en Balcázar Group. Todo su tiempo se había consumido en ser la asistente perfecta. Me encantaría. ¿A qué hora? ¿Te parece a las 11? Podemos almorzar después en ese sitio que te gusta en Gracia. Esa noche, Adriana se permitió un momento de normalidad. Se puso unos vaqueros cómodos, una blusa blanca holgada y unas zapatillas. Nada que ver con los trajes estructurados que usaba en la oficina. Se soltó el cabello, se maquilló sutilmente, y por primera vez en semanas se sintió como la mujer que había sido antes de convertirse
en la sombra de Arturo Balcázar. El mercado de arte en Born estaba lleno de vida. Fotógrafos emergentes, artistas locales, turistas curiosos y barceloneses que disfrutaban del ambiente relajado del sábado. Nicolás la esperaba junto a la entrada, con una cámara vintage colgando de su cuello. «Estás preciosa», le dijo, besándola en ambas mejillas. «Te ves más... tú». «Gracias». Hacía tiempo que no me vestía así. Recorrieron los puestos juntos, Nicolás explicándole técnicas fotográficas que había aprendido en sus viajes, Adriana redescubriendo su antiguo amor por capturar momentos únicos. Se detuvieron frente a una serie de retratos en blanco y negro de personas mayores del barrio de Gracia. «¿Sabes?», dijo Nicolás, observándola estudiar las fotografías. «Deberías volver a tomar fotos. Tenías un ojo increíble para esto. Ya no tengo tiempo para esas cosas. ¿O ya no te das permiso para tenerlo?». La pregunta la golpeó como una revelación. ¿Cuántas partes de sí misma había sacrificado por un trabajo que la consumía? Mientras almorzaban en una terraza soleada, Nicolás sacó su cámara. «Déjame hacerte una foto. Quiero capturar este momento cuando te veo realmente feliz». «Nicolás, no hace falta. Por favor, una sola». Adriana se rió, relajada por el vino y la conversación. Nicolás disparó varias fotos. Ella riendo, señalando algo en la distancia, con los ojos entrecerrados por el sol. Eran imágenes naturales, espontáneas, llenas de vida. «Mira», le mostró la pantalla de la cámara, «así es como deberías verte siempre». En la foto, Adriana sonreía con los ojos, su cabello suelto movido por la brisa, completamente relajada. Era la antítesis de la mujer contenida que se presentaba cada día en Balcázar Group. Esa noche, Nicolás le envió las fotos por WhatsApp. Adriana las estudió en la privacidad de su apartamento. Una de ellas la cautivó especialmente. Estaba de perfil, mirando hacia el horizonte, con una expresión serena y soñadora que no había visto en años. Sin pensarlo demasiado, la subió a Instagram con un texto simple: «Redescubriendo partes de mí que había olvidado. Gracias por recordarme quién soy, Nico». Era un mensaje de gratitud genuina hacia un amigo que la había ayudado a reconectar con su esencia. Pero desde fuera, especialmente para alguien que no conocía la historia completa, podía interpretarse de manera muy diferente. El lunes por la mañana, Adriana llegó a la oficina con una energía renovada. El fin de semana le había recordado que existía una vida más allá de esas paredes de cristal. Encontró su cortado usual esperándola, pero cuando miró hacia la oficina de Arturo, él no estaba en su escritorio. «Llegó muy temprano», comentó Lucía. «Ha estado en reuniones desde las 7». A las 10 el intercom sonó con un tono más seco que los días anteriores. «Adriana, necesito verte. Ahora». Cuando entró en su oficina, Arturo estaba de pie frente al ventanal, exactamente en la misma posición que el día de su primera explosión. Sus hombros estaban tensos y había algo en el aire que le erizó la piel. «¿Necesita algo específico?», preguntó cautamente. Él se giró lentamente. Sus ojos tenían esa misma intensidad peligrosa que había visto 2 semanas atrás, pero esta vez había algo más: dolor. «¿Disfrutaste tu fin de semana?». «Sí, gracias». «¿Con Nicolás?». El nombre salió como un veneno. Adriana sintió que el estómago se le encogía. «Entre otras cosas, sí». Arturo caminó hacia su escritorio y tomó su teléfono. Con movimientos deliberados, abrió Instagram y le mostró la pantalla. «Gracias por recordarme quién soy, Nico». Leyó en voz alta, su voz temblando de emoción contenida. «¿Eso es lo que necesitabas? ¿Que otro hombre te recordara quién eres?». Arturo, no, levantó una mano. «Durante 2 semanas he estado intentando demostrar que he cambiado. He estado prestando atención, cuidándote, tratando de ser el hombre que merecías desde el principio». Su voz se quebró ligeramente. «Y tú publicas esto, como si yo no existiera, como si estos días no hubieran significado nada». Adriana lo miró, viendo la vulnerabilidad cruda en sus ojos. No era la explosión de rabia de antes, era algo peor. Era el dolor de alguien que finalmente había bajado sus defensas solo para sentirse rechazado. «¿No es lo que piensas?». «¿No?». Arturo se acercó, pero esta vez no había agresividad en su movimiento, solo desesperación. «Entonces dime qué significa. Dime por qué cada vez que empiezo a creer que tengo una oportunidad contigo, aparece él». «Porque él me conoce desde antes de convertirme en tu sombra»,
respondió Adriana, su propia emoción saliendo a la superficie. Él me recuerda quién era antes de perder mi identidad en este trabajo, en ti. ¿Y quién eras?, susurró él. Porque yo quiero conocer a esa mujer. He estado intentando conocerla. Eras una mujer que tomaba fotografías, que soñaba con viajar, que leía poesía y creía en el amor verdadero. Una mujer que no tenía miedo de ser vulnerable, de reír, de vivir. Arturo la miraba como si cada palabra fuera una revelación. Quiero ser parte de esa vida, dijo finalmente. No quiero que necesites a otro hombre para recordar quién eres. Quiero ser yo quien te ayude a redescubrirte. Adriana sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Por primera vez, Arturo no estaba exigiendo su atención por celos, sino pidiéndola por amor. ¿Y si es demasiado tarde?, susurró. ¿Y si he cambiado tanto que ya no soy esa mujer? Entonces la encontraremos juntos, respondió él, extendiendo su mano hacia ella. Si me das la oportunidad. Adriana estudió la mano extendida de Arturo durante largos segundos que se sintieron como una eternidad. En sus ojos ya no había la desesperación posesiva de semanas atrás, sino algo más profundo, esperanza mezclada con miedo. Era un hombre que finalmente había aprendido a pedir en lugar de exigir. Una oportunidad real, dijo ella finalmente, no como jefe y empleada, como iguales. Como iguales, repitió él, y por primera vez en 4 años, su voz no tenía rastro de autoridad empresarial. Adriana tomó su mano. Era cálida, ligeramente temblorosa, humana, pero con condiciones, añadió. Nada de investigar mi vida privada, nada de explosiones de celos, y definitivamente nada de gritarme otra vez. Arturo asintió, avergonzado. Te doy mi palabra, y Adriana, siento haberte asustado ese día. No hay excusa para eso. Los siguientes días fueron una revelación para ambos. Arturo comenzó a conocer a la verdadera Adriana. Descubrió que leía novelas de Murakami durante los descansos, que había estudiado fotografía antes de necesitar un trabajo estable, que soñaba con visitar Japón durante la temporada de cerezos en flor. ¿Por qué nunca me contaste sobre la fotografía?, le preguntó una tarde, mientras revisaban juntos los contratos de la fusión con una empresa alemana. «Porque nunca preguntaste», respondió ella sin amargura, «y porque pensé que te parecería frívolo». «¿Frívolo? Es parte de quién eres». Adriana lo miró sorprendida. El cambio en él era genuino, pero todavía le costaba creerlo completamente. Esa noche, Arturo hizo algo sin precedentes. Dejó la oficina a las 6 de la tarde. «¿Quieres que te enseñe Barcelona desde mi perspectiva?», le preguntó a Adriana. «No los restaurantes caros donde llevo a clientes, los lugares que realmente me gustan». La llevó a un pequeño bar de vinos en el barrio gótico que había descubierto durante sus primeros años en la ciudad, cuando aún no era el magnate inalcanzable. Era un lugar íntimo, con mesas de madera desgastada y velas que creaban sombras danzantes en las paredes medievales. «Vengo aquí cuando necesito recordar quién era antes de todo esto», admitió señalando vagamente hacia el distrito financiero. «Es el único lugar donde nadie me conoce como el CEO de Balcázar Group». «¿Y quién eras antes?», preguntó Adriana ecoando su pregunta de días anteriores. Arturo sonrió tristemente. Un chico de Sevilla que quería conquistar el mundo, que creía que el éxito se medía en cifras y poder, que pensó que si construía un imperio lo suficientemente alto, nunca se sentiría vulnerable otra vez. ¿Vulnerable a qué? A sentir, a necesitar a alguien, a que me rechazaran. Bebieron vino en silencio contemplativo. Por primera vez, Adriana vio a Arturo sin máscaras. Un hombre que había construido muros tan altos que casi se había asfixiado dentro de ellos. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que estaba enamorado de ti?», dijo él de repente. Adriana negó con la cabeza. «El día que enfermaste con gripe hace 2 años. Cancelaste todas mis reuniones, reorganizaste mi agenda desde casa, y cuando volví al día siguiente, me dijiste que habías trabajado con fiebre porque no querías que yo tuviera un mal día». Adriana recordaba esa semana. Había estado realmente enferma, pero la idea de decepcionar a Arturo le había parecido peor que sus síntomas. «Ese día me di cuenta de que alguien se preocupaba por mí de una manera que yo no merecía, pero era más fácil ignorar ese sentimiento que enfrentarlo». ¿Por qué era más fácil? Porque admitir que te amaba significaba admitir que te necesitaba, y necesitar a alguien, eso me aterrorizaba.
Adriana sintió que algo se removía en su pecho. Esta confesión era diferente a las anteriores. No venía del pánico por perderla, sino de la necesidad genuina de ser conocido. Una semana después, cuando parecía que finalmente habían encontrado un equilibrio, llegó la prueba definitiva. Adriana estaba organizando los documentos para la presentación trimestral cuando Lucía se acercó a su escritorio con expresión preocupada. «Adriana, hay una mujer en recepción preguntando por el señor Balcázar. Dice que es personal». «¿Personal? ¿Tiene cita?» «No, pero insiste en que él querrá verla. Se llama Isabela Morales». Adriana sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre antes, en conversaciones telefónicas que Arturo interrumpía bruscamente cuando ella entraba en su oficina. «Dile que espere, voy a avisar al señor Balcázar». Cuando entró en su oficina, Arturo estaba revisando proyecciones financieras con una concentración que se evaporó al ver su expresión. «¿Qué pasa?» «Isabela Morales está en recepción. Dice que es personal». El color desapareció del rostro de Arturo, dejó caer los documentos y se pasó las manos por el cabello. «Mierda. ¿Quién es ella, Arturo?» Él la miró con una expresión que no había visto antes. Culpabilidad pura. «Es mi ex prometida». Las palabras golpearon a Adriana como un puñetazo. ¿Ex prometida? En 4 años trabajando para él, jamás había mencionado que hubiera estado comprometido. ¿Tú qué? Terminamos hace 3 años. No he sabido de ella desde entonces. ¿Y ahora aparece aquí? ¿En tu oficina?» Arturo se levantó claramente agitado. «No lo sé. No tengo idea de qué quiere. ¿La amas?» La pregunta salió antes de que Adriana pudiera detenerla. «No. Dios, no. Lo nuestro terminó por una razón». «¿Cuál?» Arturo la miró directamente. «Porque me di cuenta de que estaba comprometido con la mujer equivocada. Porque cada vez que estaba con ella, pensaba en otra persona». «¿En quién?» «En ti», susurró. «Siempre en ti». El intercom interrumpió el momento. «Señor Balcázar, la señorita Morales insiste en que es urgente. Dice que no se irá hasta hablar con usted». Adriana miró a Arturo, viendo la tensión en cada línea de su cuerpo. Esta era la prueba definitiva. ¿Cómo manejaría una situación que podía amenazar lo que habían construido? «Dile que suba», dijo Arturo finalmente. «Pero Adriana, quédate. Quiero que escuches todo. No más secretos entre nosotros». Adriana asintió, pero su corazón latía con fuerza. Algo le decía que Isabela Morales no había venido solo a saludar y que los días de tranquilidad que habían compartido estaban a punto de terminar. 5 minutos después, una mujer impresionante entró en la oficina, alta, elegante, con el tipo de belleza sofisticada que pertenecía a las portadas de revistas. Sus ojos se clavaron inmediatamente en Arturo, ignorando completamente a Adriana. «Hola, cariño», dijo Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar». Isabela Morales se movía por la oficina de Arturo como si fuera territorio propio. Sus tacones Louboutin repiqueteaban contra el mármol mientras examinaba los cambios en la decoración, ignorando deliberadamente la presencia de Adriana. «El lugar se ve diferente», comentó pasando un dedo por el escritorio. «Más cálido. ¿Nueva decoradora?» «Isabela, ve al grano», dijo Arturo, manteniéndose firme detrás de su escritorio. «¿Qué quieres?» Ella sonrió con esa expresión que Adriana reconoció inmediatamente, la sonrisa de una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. «Directa como siempre, cariño. Eso me gustaba de ti». Finalmente miró a Adriana, evaluándola de arriba a abajo. «¿Y tú eres?» «Adriana Beltrán, asistente ejecutiva del señor Balcázar», respondió Adriana, manteniendo un tono profesional a pesar del nudo en su estómago. «Ah, la famosa asistente». Isabela sonrió con condescendencia. «Arturo siempre hablaba de lo eficiente que eras, aunque nunca mencionó lo bonita que eras». Arturo se puso tenso. «Isabela, Adriana se queda. Habla. ¿Estás seguro?» Isabela arqueó una ceja perfectamente depilada. «Es algo bastante personal. Estoy seguro». Isabela se acomodó en una de las sillas frente al escritorio, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Muy bien. Vengo a proponerte algo, Arturo. Una segunda oportunidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Una segunda oportunidad de qué?», preguntó Arturo, su voz peligrosamente baja. «De nosotros, de lo que teníamos». Isabela se inclinó hacia adelante. «He estado pensando mucho estos últimos meses. Fue un error terminar nuestro compromiso.
Éramos perfectos juntos, la pareja dorada de Barcelona. Tu imperio financiero, mi conexión con la alta sociedad europea, eso no era amor, Isabela. Era una sociedad empresarial. ¿Y qué tiene de malo? Se encogió de hombros. El amor es para los románticos ingenuos. Nosotros somos personas prácticas, Arturo. Sabemos que el poder y la compatibilidad son más duraderos que la pasión. Adriana observaba la escena, sintiéndose como una intrusa, pero incapaz de moverse. Esta mujer representaba todo lo que ella no era, sofisticada, conectada, del mismo mundo de Arturo. Además, continuó Isabela jugando su carta final, mi padre está considerando la fusión de Morales Industries con una firma internacional. Podríamos hablar de una alianza muy beneficiosa para ambos. ¿Estás comprando mi amor con un contrato empresarial? Arturo se puso de pie, incredulidad y repugnancia mezclándose en su voz. Estoy siendo práctica, como siempre lo fui, como siempre lo fuiste tú. Isabela miró a Adriana con desdén. Hasta ahora, aparentemente. ¿Qué se supone que significa eso? Vamos, Arturo, una asistente. ¿En serio? Isabela se rió con crueldad. Sé que has estado jugando a la fantasía de Pretty Woman, pero los cuentos de hadas no funcionan en el mundo real. Adriana sintió cada palabra como una bofetada. Todo lo que había temido, todas sus inseguridades sobre no pertenecer al mundo de Arturo, cobraron vida en la voz venenosa de Isabela. «Cuidado», advirtió Arturo, su voz cargada de peligro. «¿Cuidado de qué? ¿De decir la verdad?» Isabela se puso de pie. «Esta niña puede jugar a ser tu distracción por un tiempo, pero cuando te canses de la novedad, volverás a buscar a alguien de tu nivel. Basta. Piénsalo, Arturo. ¿Qué puede ofrecerte ella que yo no pueda? ¿Conversaciones sobre telenovelas en lugar de estrategia empresarial? ¿Cenas en bares de barrio en lugar de los mejores restaurantes de Europa?» Cada palabra era un dardo dirigido a las inseguridades más profundas de Adriana. Se levantó lentamente, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. «Perdón», murmuró. «Debería irme». «No». Arturo se giró hacia ella. «No te vayas. Es obvio que ustedes tienen cosas que discutir. Lo único que tengo que discutir con Isabela es cómo va a salir de mi oficina». Isabela se rió. «Qué caballeroso. Pero ambos sabemos que esto es temporal, Arturo. Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de que necesitas más que buenas intenciones en una relación, ¿sabes qué necesito?» Arturo caminó hacia Adriana tomando sus manos. «Necesito a alguien que me conozca realmente, que haya visto mis peores momentos y aún así decida quedarse, que me haga café exactamente como me gusta, no porque sea su trabajo, sino porque le importo». Adriana lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Necesito a alguien que me haga reír, que me desafíe, que me recuerde que hay vida más allá de las hojas de balance». Se giró hacia Isabela. «Tú nunca hiciste nada de eso. Eras perfecta sobre el papel, pero vacía en la realidad». «Arturo», Isabela había perdido su compostura por primera vez. «No, he terminado. Adriana me ofrece algo que tu dinero nunca podrá comprar. Me ofrece amor real. Me ve como hombre, no como una cuenta bancaria». Isabela recogió su bolso con movimientos rígidos. «Esto es un error, Arturo. Cuando te des cuenta, no volveré». «Perfecto, porque ya me di cuenta de algo. Ella vale más que todos tus contratos juntos». Cuando Isabela salió dando un portazo, el silencio se instaló en la oficina. Adriana se dejó caer en una silla, abrumada por la intensidad de los últimos minutos. «¿Estás bien?», preguntó Arturo, arrodillándose frente a ella. «No lo sé. Todo lo que dijo, parte de mí piensa que tiene razón». «¿Sobre qué?» «Sobre que no pertenezco a tu mundo. Sobre que soy temporal». Arturo tomó su rostro entre sus manos. «Mírame, Adriana. Tú no eres temporal. Tú eres lo más real que he tenido en mi vida. Isabela representa todo lo que estaba mal en mi pasado. Superficial, calculado, vacío. Pero ella tiene razón en una cosa. Soy solo tu asistente. Eres la mujer que amo». Las palabras salieron con una convicción que la sorprendió. «Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Adriana lo miró, viendo en sus ojos una certeza que no había estado ahí antes. La confrontación con Isabela había cristalizado algo en Arturo. Había elegido su futuro sobre su pasado, el amor real sobre la conveniencia. «Arturo», susurró, «dime que sientes lo mismo. Dime que no vas a dejar que las palabras de esa mujer destruyan lo que hemos construido».
Adriana cerró los ojos, sintiendo el peso del momento. Esta era su oportunidad de saltar al vacío, de creer que merecía ser amada por quien era, no por lo que podía ofrecer. «Te amo», murmuró, «pero tengo miedo». «Yo también, pero estoy más asustado de perderte que de amarte». Se besaron entonces, por primera vez, con 4 años de tensión no resuelta, semanas de redescubrimiento mutuo, y la promesa de un futuro que finalmente podían construir juntos. 3 meses después, Adriana caminaba por las oficinas de Balcázar Group con una energía completamente diferente. Ya no era la asistente invisible que se escondía detrás de la eficiencia perfecta. Ahora era una mujer que había encontrado su lugar, no solo en la empresa, sino en su propia vida. Arturo había cumplido cada una de sus promesas. La había alentado a retomar la fotografía, incluso instalando un pequeño estudio en el ático, donde ahora vivían juntos. Los fines de semana exploraban Barcelona con sus cámaras, capturando momentos que antes habían pasado desapercibidos en sus vidas ordenadas y controladas. Pero el cambio más profundo no era en sus aficiones, sino en cómo se veían el uno al otro. Arturo había aprendido a separar al CEO del hombre, creando espacios donde podía ser vulnerable, bromear e incluso fracasar sin que eso amenazara su identidad. Adriana, por su parte, había descubierto que el amor no requería sacrificar sus sueños, sino encontrar a alguien que quisiera construir nuevos sueños juntos. La mañana del viernes, Adriana estaba revisando la agenda semanal cuando Lucía se acercó a su escritorio con una sonrisa traviesa. «¿Has visto las redes sociales hoy?», preguntó, mostrándole su teléfono. En la pantalla aparecía una foto que Adriana había subido la noche anterior, ella y Arturo, en una pequeña taberna del barrio gótico, riendo por algo que él había susurrado al oído. No era una foto posada o perfecta, era real, espontánea, llena de complicidad genuina. Los comentarios eran una mezcla de sorpresa y felicitaciones. Algunos colegas de la industria expresaban su shock al ver al temible Arturo Balcázar en un ambiente tan casual y relajado. «¿Ese es realmente nuestro CEO?», había comentado Miguel, el director de cuentas internacionales. «Nunca lo había visto sonreír así», añadió Carmen del departamento legal. Pero el comentario que más la había emocionado era de Nicolás. «Me alegra ver que encontraste a alguien que te ve como siempre mereciste ser vista. Felicidades, Adriana. Parece que has causado toda una revolución», bromeó Lucía. «Medio Barcelona está preguntándose cómo conseguiste domesticar al león». «No lo domestiqué», respondió Adriana con una sonrisa. «Solo le recordé que podía elegir ser humano». Esa tarde, mientras organizaba los documentos para la reunión del lunes, Arturo apareció en su escritorio con 2 tazas de café. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó, sentándose en la esquina de su escritorio. «Depende. ¿Vas a llevarme a otra cena de negocios donde tengo que fingir que no nos conocemos íntimamente?» Arturo se sonrojó ligeramente. Habían acordado mantener su relación profesional en la oficina, pero a veces era difícil no tocarse, no mirarse con la intimidad que habían desarrollado. «Nada de negocios. Pensé que podríamos ir a ese nuevo restaurante japonés que querías probar. Y después, tengo algo que mostrarte». «¿Qué tipo de algo?». «Es una sorpresa». Esa noche, después de una cena perfecta donde conversaron sobre fotografía, libros y planes futuros, Arturo la llevó a un edificio que Adriana no reconoció. Subieron hasta la azotea, donde las luces de Barcelona se extendían como un manto de estrellas. «¿Recuerdas cuando me dijiste que querías viajar?», preguntó Arturo, acercándose a ella por detrás y rodeándola con sus brazos. «Sí, especialmente a Japón durante la temporada de cerezos. ¿Y si te dijera que he estado reservando 2 semanas en Kioto para abril?». Adriana se giró en sus brazos, sus ojos brillando de emoción. «¿En serio?». «En serio. Pensé que podrías tomar todas las fotografías que quisieras, y yo podría aprender a ver el mundo a través de tus ojos». Arturo, su voz se quebró de emoción. «Pero eso no es todo». Respiró profundamente. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que queremos construir juntos». Se separó ligeramente y para el shock total de Adriana se arrodilló. «No tengo un anillo, aún, porque quiero que lo elijamos juntos. Quiero que sea perfecto para ti, no para la idea que yo tengo de lo que debería ser perfecto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adriana. «Adriana Beltrán, durante 4 años fuiste invisible para mí,
Y fueron los años más vacíos de mi vida. Desde que te veo realmente, cada día es más brillante que el anterior. Querría ser visible a mi lado para siempre. Sí, susurró, luego más fuerte. Sí, sí, sí. Cuando se levantó y la besó, Adriana pensó en el camino que habían recorrido. De la invisibilidad al reconocimiento, de los celos destructivos al amor constructivo, de la posesión a la partnership. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Adriana cuando se separaron. ¿Qué? Todo comenzó con una simple foto con Nicolás. Si no hubiera subido esa imagen, te habría seguido ignorando como un idiota, terminó Arturo. Gracias a Dios por Instagram. Se rieron juntos, y en esa risa había años de dolor transformado en alegría, de malentendidos convertidos en comprensión profunda. Aunque, añadió Arturo con una sonrisa traviesa, voy a necesitar que me avises antes de subir fotos con otros hombres. No porque no confíe en ti, sino porque aparentemente soy celoso de maneras muy dramáticas. ¿Dramáticas? Adriana arqueó una ceja. ¿Así le llamas ahora a tirar teléfonos contra la pared? Prefiero llamarlo expresión artística de mis sentimientos reprimidos. Eres ridículo. Soy tuyo, la corrigió, besándola otra vez. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el parque de la Ciutadella rodeados de familia y amigos, Adriana Beltrán se convirtió en Adriana Balcázar, pero más importante que el cambio de apellido era la transformación que ambos habían experimentado. Arturo había aprendido que el verdadero poder no venía de controlar a otros, sino de ser vulnerable con la persona correcta. Adriana había descubierto que su valor no dependía de ser invisible o perfecta, sino de ser auténticamente herself. Y cuando intercambiaron votos, las palabras de Arturo resonaron como una promesa que finalmente entendía completamente. Prometo verte todos los días, no solo cuando tenga miedo de perderte. Prometo que nunca más serás invisible para mí, porque sin ti soy yo quien desaparece. En la última foto de su boda, tomada por Nicolás, quien se había convertido en un amigo querido de la pareja, Adriana sonreía con la misma libertad que en aquella primera imagen que había cambiado todo. Pero esta vez, Arturo estaba a su lado, no como observador celoso, sino como compañero elegido, porque al final, algunas historias de amor comienzan con una simple fotografía, pero se escriben con cada día que dos personas eligen verse realmente. El café matutino ya no llegaba a su escritorio por obligación, sino por amor. Adriana sonrió mientras veía a Arturo entrar en su oficina con 2 tazas humeantes, exactamente como había hecho cada mañana durante los últimos 5 años de matrimonio. Pero ahora todo era diferente. La placa en su puerta ya no decía asistente ejecutiva. Desde hacía 2 años leía Adriana Balcázar, directora de Desarrollo Cultural Balcázar Group. La empresa había expandido sus horizontes más allá de las inversiones tradicionales, incursionando en proyectos artísticos y culturales que le daban alma a los números fríos del balance. «Buenos días, socia», dijo Arturo, besándola suavemente antes de dejar el cortado en su escritorio. «Buenos días, CEO. ¿Listo para la presentación de hoy?» «¿Nervioso yo?», bromeó. «Tú eres quien va a convencer a la Junta de que invertir en una escuela de fotografía para jóvenes en riesgo es una estrategia empresarial sólida». Adriana se rió. El proyecto era su bebé, una iniciativa que combinaba responsabilidad social con desarrollo de talento artístico. Había nacido de su propia experiencia, de recordar cómo la fotografía había sido su refugio antes de perderse en la perfecta eficiencia empresarial. «Va a funcionar. Los números no mienten. Los números nunca fueron el problema», dijo Arturo sentándose en la esquina de su escritorio como en los viejos tiempos. «El problema era que yo había olvidado que detrás de cada número hay una historia humana». Su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era una foto que había subido la noche anterior, Arturo ayudándola a colgar una exposición de fotografías de estudiantes de su programa piloto en el vestíbulo de Balcázar Group. En la imagen, él sostenía una esquina del marco mientras ella se aseguraba de que estuviera perfectamente nivelado, ambos concentrados pero relajados. Los comentarios habían estado llegando toda la mañana. 5 años y siguen pareciendo recién enamorados, escribió Paloma. El poder de una pareja que se apoya mutuamente, añadió Lucía, quien ahora era directora de recursos humanos. Pero el comentario que más la había emocionado
Era de una estudiante de su programa. Señora Balcázar, gracias por enseñarme que el arte puede cambiar vidas. Mi foto va a estar en una oficina donde hombres poderosos toman decisiones importantes. Eso significa que mi voz importa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esa foto?, preguntó Arturo, viendo la imagen por encima de su hombro. ¿Qué? Que ni siquiera estamos mirando a la cámara. Estamos mirando el trabajo, concentrados en construir algo juntos. Eso somos nosotros ahora. Era cierto. Ya no necesitaban posar para demostrar su felicidad. Simplemente la vivían. Esa tarde, después de una presentación exitosa, donde la Junta había aprobado la expansión del programa de fotografía, Adriana se encontraba en su pequeño estudio en casa, editando las imágenes del último workshop. Arturo entró con una copa de vino y una expresión que ella había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que decir. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre Japón hace 5 años?, preguntó, sentándose junto a ella. Por supuesto. Fue el primer viaje que hicimos juntos como pareja comprometida. ¿Y recuerdas lo que dijiste cuando viste los cerezos en flor? Adriana sonrió al recordar. Había llorado de pura belleza, abrumada por la percepción de que la vida podía ser tan hermosa cuando se permitía experimentarla completamente. Dije que quería capturar momentos así para siempre, no solo en fotografías, sino en la vida real. Exacto. Arturo tomó sus manos. He estado pensando que tal vez es hora de capturar un momento nuevo. ¿Qué tipo de momento? El tipo que requiere una habitación extra en casa, y pediatra, y mucha menos tiempo de sueño. Adriana sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Después, se aceleró hasta casi salírsele del pecho. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que quiero tener una familia contigo. Quiero ver versiones pequeñas de nosotros corriendo por la casa. Quiero enseñarles que el amor verdadero existe y que a veces las mejores cosas de la vida comienzan con una simple fotografía. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Adriana. ¿Estás lista para esa aventura?, preguntó él. Contigo estoy lista para cualquier aventura. Se besaron con la misma pasión de su primer beso en la oficina, pero ahora cargado con años de amor verdadero, crecimiento mutuo y la promesa de un futuro que seguían construyendo juntos. Esa noche, Adriana subió una última foto a Instagram, sus manos entrelazadas sobre una ecografía que acababan de recoger con un texto simple: la mejor inversión que hemos hecho juntos. Baby Balcázar llegará en primavera. En menos de una hora los comentarios se llenaron de felicitaciones, pero el que más la emocionó fue de una fuente inesperada. Isabela Morales había comentado: «Felicidades, al final elegiste bien, Arturo». Adriana se lo mostró a Arturo, quien solo sonrió. «¿Sabes qué? Tienes razón, elegí muy bien». «¿Ah, sí? ¿Y qué elegiste exactamente?» «Elegí ver, elegí sentir. Elegí a la mujer que me enseñó que el amor verdadero no se trata de poseer a alguien, sino de crecer junto a esa persona». Mientras se quedaban dormidos esa noche, Adriana reflexionó sobre el camino que habían recorrido. De una simple empleada invisible a una empresaria reconocida, de un amor no correspondido a una sociedad de iguales, de una fotografía que había desatado celos destructivos a una vida llena de momentos que merecían ser capturados. 5 años después de aquella primera foto con Nicolás que había cambiado todo, Adriana Balcázar se durmió con una sonrisa, sabiendo que las mejores historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre». Las mejores historias de amor continúan escribiéndose cada día, con cada elección de verse realmente, de crecer juntos y de recordar que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Y en algún lugar de Barcelona, en un ático lleno de fotografías que contaban la historia de su amor, 2 personas que una vez habían sido extraños, ahora dormían como socios de vida, preparándose para la siguiente aventura que los esperaba. Porque algunas historias de amor comienzan con una simple fotografía, pero las mejores nunca terminan realmente de escribirse. The End. ¿Alguna vez te sentiste completamente invisible para alguien que amabas, aun estando al lado de esa persona todos los días? Adriana vivió esto durante 4 años. Era perfecta, dedicada, conocía cada detalle de la vida de Arturo, pero para él simplemente no existía como mujer. Fue necesaria una simple foto con otro hombre para que él explotara de celos
y se diera cuenta de que estaba perdiendo a la única persona que realmente lo amaba. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.